Son las 10 de la mañana con 5 minutos, compartiendo con ustedes, obviamente, enlace USACH por la 94.5 FM, 50.2 de televisión digital y además en diariosach.cl, que es nuestra señal online, para que además lo puedan tener en cuenta en lo que tiene que ver con la cobertura que vamos a estar haciendo en nuestros programas, estos eventos especiales del que estábamos hablándoles recién, y que tiene que ver con obviamente nuestra programación y también lo que se va a estar desarrollando, como les decíamos, el día de hoy en esta transmisión que vamos a estar haciendo de este debate con las y los candidatos de la primaria del oficialismo. Así que para que lo tengamos ahí en cuenta en lo que se va a estar desarrollando con la previa a las 12 del día y a las 13 horas en lo que tiene que ver con obviamente el debate propiamente tal que vamos a estar transmitiendo. Dicho esto, vamos a ir de inmediato con nuestra entrevista del día de hoy, y que además tiene que ver con lo que estuvimos cubriendo, sin ir más lejos, el día domingo, esta cuenta pública y uno de los enfoques que se le estuvo dando, sin ir más lejos, el mensaje a la nación que llevó adelante el presidente Gabriel Boric. En ese sentido, el presidente, y en este contexto, apuntó al desarrollo de una transformación en el deporte nacional, con una visión inclusiva, descentralizada y de largo plazo, destacando el aumento en presupuesto, recintos y también realización de eventos. En este último punto, en lo que tiene que ver con eventos, también es relevante decir que hizo un matiz importante con la seguridad en el fútbol profesional y también las nuevas exigencias que tendrán que cumplir obviamente estos organismos. En lo más general, agregó que necesitamos que más personas hagan deporte como un derecho, un hábito, una herramienta concreta para enfrentar el sedentarismo, la obesidad y sus consecuencias en la salud pública. Queremos construir, agregó finalmente, una verdadera cultura deportiva. Es parte de lo que queremos, sin ir más lejos, comentar el día de hoy, junto a quien nos acompaña esta mañana en conexión, doctor en psicología, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra universidad, además de investigador en políticas públicas deportivas, Rodrigo Soto Lagos, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días y gracias por esta oportunidad de conectar con usted. Buen día, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, hablar un poquito en la percepción general de lo que ha obrado, ha gestionado el actual gobierno en deporte y actividad física, y más aún en un contexto bien especial. En el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se estableció una política nacional de actividad física y deporte que efectivamente iba desde 2017 a 2025 y que está en procesos de actualización. Yo creo que ese también es un marco de referencia bien importante a la hora de poder ir haciendo las evaluaciones, porque esto ha sido además algo que ha pasado por diferentes periodos presidenciales. Hablemos un poquito de eso, obviamente con el enfoque del actual gobierno, pero también respondiendo a esas inquietudes y también a los objetivos que se trazaron. Súper. Bueno, primero, como decía, gracias por la invitación. Yo, como académico y como ciudadano, digamos, Uh-huh. valoro el lugar que está teniendo el deporte en la agenda pública. A mí me ha tocado estar en algunas actividades en donde el presidente ha hablado y ha dicho que el área del deporte ha sido un grupo de personas que ha estado de forma permanente en la moneda y muy visible en la agenda. Entonces, para mí eso es un punto, como alguien que me dedico a este tema, es un punto que valoro. Lo que sí hay que mirar críticamente esta cuenta pública y tenemos que preguntarnos si es que estamos avanzando realmente hacia garantizar este derecho o esta verdadera cultura deportiva que señaló el presidente. Uh-huh. Los datos de la última encuesta nacional de deportes dicen que solo el 26% de niños y niñas se cumplen los mínimos que señala la OMS. Eso quiere decir que la gran mayoría o sea, sobre el 70% de niños y niñas en su vida cotidiana no integra el movimiento como parte, o sea, no integra el juego, no participa de alguna actividad deportiva, sí, eso aún está muy, muy, muy pendiente. Entonces, en términos generales, yo creo que, como te decía, ¿no? Me parece positivo que esté en agenda, pero hay muchos desafíos. Hay avances, pero también hay desafíos. Avance, desde mi punto de vista, es el proyecto de ley en donde todas las escuelas de Chile van a estar obligadas a
aumentar en 60 minutos la actividad física en el contexto escolar, que es parte de la investigación que realizamos nosotros, en el fondo comprender las complejidades en esa materia. La infraestructura también es un avance no menor. Programas como Chile se mueve, Crecer en Movimiento también me parece interesante, y un compromiso del programa de gobierno fue actualizar la Política Nacional de Deporte, y en ese camino también está. De hecho, la política debería ser pública este año, y bueno, ahí hemos estado también intentando ofrecer nuestro punto de vista desde la investigación para que la nueva política de deportes tenga un argumento, una sensibilidad científica también. Sí. Entonces, en términos generales, más o menos eso. Eso es lo que se está proyectando además entre 2026 y 2037, ¿no? Lo que es esta actualización de la Política Nacional de Actividad Física. Ahí, profesor, a propósito de lo que se ha podido avanzar, los logros, la mirada que también en muchos aspectos se ha hecho desde la academia, ahí hay que convenir además de que es bien difícil de sacar adelante de repente algunas propuestas que obviamente en el papel están bastante claras, que van a ser beneficiosas, pero irlos poniendo en contexto de lo que son las realidades, por ejemplo, de las comunidades escolares, su infraestructura, su capacidad además docente, que muchas veces conspira con el objetivo que se está planteando por una política pública. Por ahí también debería haber un diálogo interdisciplinario, me da la impresión, ya sea desde la perspectiva de especialistas y profesionales de actividad física, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con salud. Absolutamente. O sea, si esta ley de 60 minutos es altamente probable que se convierta en ley, pero no podemos garantizar esta cultura deportiva si no hay formación docente, si no hay formación docente, si no hay adaptación territorial, y obviamente lo más importante, si no hay recursos. Sí. Nosotros en nuestro estudio hemos visto que hay escuelas que deciden aumentar la actividad física, pero en términos de la cultura escolar o de la cultura organizacional, no siempre eso genera algo positivo. Incluso, no sé, hay programas del Ministerio de Salud o de algunos otros ministerios que llegan a la escuela ofreciendo más actividad física como una solución, pero eso en sintonía con la cultura, con los tiempos propios de cualquier comunidad escolar, no siempre generan algo positivo, ¿sí? Cuando el foco es excesivamente biomédico, por ejemplo, en donde se focaliza a niños y niñas con sobrepeso o obesidad, o a niños y niñas con conductas como de la mano de, se llaman conductas sedentarias, ¿no? Sí. Ese foco o esa hiperfocalización sin integrar las dimensiones culturales o territoriales, genera no siempre cuestiones positivas. Nosotros hemos visto algunas escuelas en donde el foco, como te decía, ¿no? Son los niños con sobrepeso o obesidad, y el resto de la comunidad educativa señala a esos niños, así como van al taller de los niños gordos, de las niñas gordas, y se ríen. Entonces genera un efecto negativo en la convivencia escolar. Entonces a eso me refiero con debe existir una ley, sí, pero acompañarla de formación docente, eso también asociado a formación de los equipos directivos, adaptación al territorio y recursos. En el territorio, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado realizar un despliegue por 7 regiones de Chile, tanto norte como sur. Y nos damos cuenta que existe material que en el norte o en el sur no se pueden comprar producto de ciertas especificaciones de los documentos públicos, pero que son muy necesarias. La sombra en el norte es relevantísimo. O sea, se dice que hay que hacer actividad física en el medio ambiente o al aire libre, perfecto, pero en el norte necesitamos sombra. Y eso se genera comprando un material que genere sombra. En el sur, si bien el frío, en Aysén o en Magallanes, el frío es un tema, pero por ejemplo en Aysén lo es aún más la contaminación. Entonces, junto con aumentar las horas de actividad física, se necesita comprar purificadores de aire para que en el gimnasio en donde estén los niños o en el lugar en donde hagan actividad física, el aire que respiren no le genere un efecto negativo en su salud. Entonces, para mí, pensar la cuenta pública es, como decía, ¿no? Es algo positivo, pero también es un desafío porque hay que integrar el territorio y el Estado se debe adaptar a eso.
Sí, y ahí además toma bastante sentido lo que el propio presidente decía, las visiones inclusivas y descentralizadas. Con los dos ejemplos que nos dio recién, profesor, estamos Ujú, efectivamente apuntando en aquello. Necesitamos más exacto. inclusión y necesitamos más descentralización. Exactamente. O sea, el trabajo que hemos hecho, yo lidero un fondo Mm, irregular, el trabajo que hemos hecho ha sido poner, digamos así, en términos coloquiales, ¿no? Ha sido poner voz a los números que muchas veces se trabajan con la política pública. Muchas veces la política pública es cuánto invierto, cuánto dinero tengo para invertir, cuánto invierto y a cuánta población beneficié. ujú. Y el análisis se mueve un poco más de eso, pero cuando uno está en terreno desarrollando estudios, le pone humanidad a esos números. Entonces, hemos, como te decía, Sí. nos damos cuenta que en el norte la sombra es relevante, en el sur la purificación del aire, que es algo que no aparece como una compra posible en los documentos oficiales, es súper relevante. Considerar el territorio en el que se emplazan las Sí. escuelas, la dimensión, la coordinación intersectorial es algo que sin duda se tiene que desarrollar. Y ahí política, la nueva política nacional de deporte, desde mi punto de Ujú. vista, debe tener un incentivo a la coordinación intersectorial. Hoy, en el trabajo de terreno que hemos realizado, esa coordinación intersectorial no suma el trabajo de los funcionarios y funcionarias públicas desde la voz de ellos, ¿no? Muchas veces se convierte en problemas, genera toma tiempo de las labores por las cuales van a ser evaluados, en fin. Entonces, el trabajo intersectorial, la participación en mesas intersectoriales y la coordinación con otros ministerios, yo creo que debe incentivarse en esta materia. Y ahí yo creo que el Ministerio del Deporte tiene que generar o liderar más bien Ujú. una agenda con otros ministerios, o sea, salud, educación, sin duda que sí, pero también desarrollo social, trabajo, vivienda y urbanismo son quienes deben estar en una sintonía, poner sus programas a disposición de esta política Sí. pública, debería también para mí ser un camino. Profesor, dentro de lo que se relevó bastante por el presidente, estuvieron los grandes eventos deportivos que se han realizado y que están prontos también a llevarse a cabo en nuestro país. Y en ese sentido Ujú. también es bien importante hacer la pregunta, ¿cuánto aportan estos grandes eventos en el compromiso, también la adherencia de las chilenas y chilenos comunes hacia la actividad física? Un factor Mm. tan importante además a la hora de ir, obviamente, definiendo si un país tiene cultura deportiva o no. ¿Qué impresión tiene también de aquello? Exactamente. Nosotros, a partir de los Panamericanos, el 2023, generamos un libro con Editorial USACH Ujú. que se llama Cultura Deportiva. Se puede descargar de forma Ajá. gratuita si lo buscan en internet, así que ahí aprovecho de pasar el dato Sí. para quienes quieran descargarlo. A partir de ese libro y también de la experiencia de los años, podemos decir que bueno, yo tengo una opinión crítica en relación con la ¿Ya? organización de eventos. Por un lado, me parece muy potente en términos culturales porque efectivamente, por ejemplo, los panamericanos generaron una... Yo recuerdo el tiempo panamericano y mucha gente que no está vinculada al deporte, o sea, que no practica, vibró con muchas Sí. prácticas, no sé. Yo creo que todos tenemos experiencia. En caso, no sé, mi madre Mm. vibró con el surf. Sí. Nunca ha practicado surf, pero le gustó mucho, le Mm. gustó mucho. Entonces, eso fue muy potente en términos de vincularse al menos en la opinión, en tener un poco de información, que es lo que quiso aportar Mm. el libro también. Eso positivo, me parece muy bien, pero no podemos convertir al Ministerio del Deporte o al Instituto Nacional del Deporte en organizadores de eventos. Ujú. Entonces, yo creo que entre medio de estos dos matices debe estar el trabajo público. O sea, que organicemos eventos ayuda a que sepamos un poco más de los deportes, perfecto. Solo organizarlo no es suficiente. Tenemos que generar o fortalecer las acciones públicas en formación deportiva, en capacitar a los profesionales, en que las escuelas tengan mejores condiciones para que los niños, y aquí para mí esto es clave, mejores condiciones para que los niños y las niñas disfruten.
la actividad física, el juego, el deporte, las distintas prácticas corporales, porque no siempre, y aquí esto puede ser incluso contracultural, no siempre los niños y las niñas disfrutan el deporte. Muchas veces lo que se hace cuando se busca promover el deporte en la escuela es promover el fútbol. Sí. Todo bien con el fútbol, pero el fútbol incluye a algunos niños, excluye a muchas niñas y también excluye a otros niños que o no les gusta o no son muy buenos para la pelota. Sí. Entonces tiene que mirarse complejamente. Organicemos eventos, perfecto, pero no nos gastemos toda la plata en organizar el evento, sino que sea un medio para dar cuenta del proceso que estamos realizando. Si nos gastamos toda la plata en organizar eventos, la verdad, para mí no tiene sentido el gasto público. Sí, profesor, al alero de estos Panamericanos me recuerdo que hubo algunas activaciones en algunas zonas de la capital, también de otras ciudades del país, desde la perspectiva de actividad física, algunas corridas, en fin. Ese es una de las formas en las cuales podemos ir motivando y que no sean puntualmente con un evento, porque me da la impresión de que nos quedamos en eso y difícilmente podemos encontrarnos actividades similares. Obviamente hay actividades en las ciudades como son estas ciclorrecreovías, en fin, pero me da la impresión de que con estas características de activación hay pocas. Sí, yo creo que es un avance. Para mí, el desafío está en incluir esto en la vida cotidiana. O sea, si solo vamos a un evento de un fin de semana o, no sé, de 2 fines de semana, perfecto, todo bien, lo pasamos bien un rato, pero nuestra vida cotidiana no se altera, no se incluye esta actividad en la vida cotidiana. Entonces, ahí, cuando digo de que el desafío es intersectorial, ahí el Ministerio del Trabajo debería tener una posición respecto de cómo conciliar el trabajo y la actividad física, cómo hacer que quienes seamos padres o personas cuidadoras, me incluyo, ¿no? Sí. Podamos conciliar nuestro trabajo con que nuestras hijas, nuestros hijos asistan a un taller deportivo o participen de alguna actividad cercana a nuestro hogar o donde ellos y ellas quieran estar. Con el libro, nosotros nos dimos cuenta, el libro es súper sencillo, ¿no? Consiste en 5 dimensiones respecto de todos los deportes que estuvieron en los Panamericanos. Decimos cómo se juega, cómo se gana, para aprender un poquito, sí. Cuándo llegó a Chile y algo importante es cuánto cuesta practicarlo y dónde practicarlo. En el dónde practicarlo nos dimos cuenta de que los deportes que estuvieron en los Panamericanos no se pueden practicar en todas las regiones de Chile. Entonces, si estoy en Punta Arenas y quiero realizar, por ejemplo, pelota vasca, no puedo. Ahí para mí hay un desafío público, ¿no? Como si el deporte lo presentamos como un derecho, o los deportes o las prácticas corporales la presentamos como un derecho, ¿cómo hacemos para que llegue la pelota vasca a la región de Magallanes o así con cualquier otra disciplina que no sea tan masiva? La región metropolitana tiene el beneficio centralista, digámoslo así, de que la persona que viva en la región metropolitana pueda practicar el deporte que, entre comillas, se le ocurra. Sabemos que no basta con eso, o sea, la motivación, lo que nos dicen las marcas, la motivación no lo es todo, o sea, necesitamos recursos económicos, si a alguno de nosotros se nos ocurriera practicar golf, polo o algún otro deporte, o esquí náutico, la motivación, ok, perfecto, es lo primero, sí, pero también necesitamos acceder al material, a la infraestructura, al implemento y pagar las cuotas de incorporación que muchos clubes privados solicitan para poder practicar esos deportes. Entonces, es un derecho, sí, el Estado está trabajando, está avanzando, sí, pero hay muchas brechas, hay muchas inequidades en relación con los deportes. Profesor, hablando de esta cultura deportiva, ¿es esencial a la hora de pensar en una candidatura para organizar un Juego Olímpico? Porque sabemos que están obviamente los deportistas, los desempeños, los títulos, las posibilidades de ganar medallas. Yo creo que un país que organiza un Juego Olímpico tiene la aspiración de estar entre los primeros 5 lugares en el medallero, cosa que también hay que ponerla en duda en estos momentos para el deporte nacional, un desafío. Pero además me da la impresión de que también tener una cultura deportiva desarrollada es un objetivo importante a cumplir a la hora de tratar de ser una sede de Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ve también desde esa perspectiva?
Sin duda que sí. O sea, para mí, esto es ya más opinión personal, no tengo Sí. estudios que fundamenten mi respuesta, es mi opinión. Yo creo que si queremos organizar unos Juegos Olímpicos, debería ser, ahí estoy contigo, ¿no? Debería ser un momento en donde se celebre el resultado, digámoslo así, de un proyecto público, una política pública de, en este caso, digamos, 12 años. Ujú. Eso implica pensar con complejidad, que, por ejemplo, tengamos la posibilidad de practicar todos los deportes en todas las regiones de Chile, de asegurar de que quienes integren las selecciones nacionales no sean solo de uno o dos colegios, sino que sean de múltiples regiones y que efectivamente sean selecciones nacionales. Sí. Hoy en varios deportes, las selecciones nacionales, la verdad, son o sea, es gente de un mismo sector que se pone una camiseta y luego se pone otra. Yeah. No es una selección nacional propiamente tal. En algunos deportes, en varios sí, ¿no? Bueno, ahí tengo la oportunidad de conocer varios deportes. En varios, tú ves una selección nacional y te das cuenta que hay una persona de Iquique, de Punta Arenas, de Aysén, de Santiago, del Maule, en fin. En varias otras, la gran mayoría de las personas provienen de la región metropolitana y de colegios privados. Entonces, para mí organizar los Juegos Olímpicos, perfecto, pero debe ser el resultado o sea, el evento mismo debería ser, ¿no? Pensando en términos ideales, debería ser el momento en donde Chile se sienta orgulloso del camino que generó en este tiempo. Sí. Y podamos decir, organizamos los Juegos Olímpicos, pero también hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que podemos decir a ciencia cierta que integramos una cultura deportiva, una cultura de movimiento a la vida cotidiana de las personas. Entonces, no es solo organizar el evento, es, ojalá, el camino, el recorrido respecto de un proyecto de país. Y tiene que ser proyecto de país, van a pasar 3 gobiernos. Entonces, no puede ser que un gobierno acentúe el deporte, otro no, otro sí, otro no, sino que de verdad exista un acuerdo transversal respecto de que este tema es de interés nacional. Sí, de ahí la importancia de ese compromiso transversal a esa política pública y esa actualización. Yo quiero recordarles que estamos a esta hora con el doctor en psicología, académico del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra universidad, investigador además en políticas públicas deportivas, Rodrigo Soto Lagos, viendo los enfoques que hizo el presidente al alero de la cuenta pública sobre deporte y actividad física. Profesor, el presidente sostuvo también dentro de los puntos que dio cuenta el día domingo que los esfuerzos que las instituciones públicas realizan para que los eventos de los que estamos hablando sean desarrollados con seguridad y se vivan como fiestas deportivas, lamentablemente no se observan de igual forma en el caso de los clubes del fútbol profesional. Hubo una crítica directa ahí a la NFP y agregó que sacamos poco con que el Estado cumpla su rol si los dirigentes de los clubes deportivos y su federación no asumen las obligaciones que les impone la ley. ¿Cómo ve también este enfoque, estas nuevas exigencias y si efectivamente cumpliéndolas bastará? Sí, eso me parece un punto súper gráfico. Para los Juegos Panamericanos, la gran mayoría de las instalaciones deportivas estuvieron llenas de personas de distintos países y todos convivieron en armonía, en fraternidad, ¿no? Si ganaba Argentina, ganaba Chile, ganaba Brasil, Estados Unidos, en fin, toda la gente aplaudía porque el foco estaba en el evento deportivo, en la competición misma. En el fútbol no pasa eso. Y, de hecho, no sé, si preguntamos en términos generales, hoy en Chile hay miedo de ir al estadio. O sea, si me dicen que por ir al estadio existe una mínima probabilidad de que me ocurra algo o de que muera, o si voy con mi hija al estadio y existe esa probabilidad, yo como papá sin duda que lo pienso más de una vez. Entonces, hoy, si bien sigue yendo la familia al estadio, está la pregunta o no está la certeza de que no me va a ocurrir nada, que la vamos a pasar bien. Entonces, para mí, en términos de seguridad en eventos de fútbol en específico, yo creo que se requiere una nueva gobernanza en donde
todos los actores y actrices que participen del evento estén involucrados y estén comprometidos. Yo al menos en otras entrevistas he señalado y lo mantengo, que tiene que haber en el fútbol, tiene que haber corresponsabilidad. Entonces, si hay gente que se quiere organizar como hincha, perfecto, pero asuma su responsabilidad y las consecuencias que están asociadas a su responsabilidad. Lo mismo los clubes, que son los encargados del evento privado, que en donde reciben un apoyo del Estado ofreciendo policías para aumentar la seguridad. Usted, organización privada, encárguese de capacitar a sus funcionarios de seguridad. Creo que tiene que haber como mínimo una capacitación, ¿no?, respecto de el tipo de personas que llegan, los sectores en donde van, el trato al usuario. Eso, en cualquier servicio es un desde, ¿no?, un mínimo. Sí. Entonces, el trato al usuario, los municipios también que participen, en fin, ¿no? Tiene que estar el Estado, sí, pero sin duda el mundo privado que participa y la sociedad civil deberían ser corresponsables de este evento. Ahí yo estoy con el presidente en esa afirmación, y creo que el mundo del fútbol profesional, me refiero a las sociedades anónimas deportivas, sí, ha estado al debe en relación con seguridad. O sea, es innegable que, o sea, por ley está prohibida la relación entre los clubes y hinchas, hinchas, así dice la ley, ¿no? Está prohibida la relación. Sabemos que ocurre, sí, al menos en mi opinión, eso debería transparentarse y decir, ¿sabes qué? Sabemos que se coordinan, coordínense y sean responsables ambas partes de coordinarse y de hacer la fiesta aún más positiva. Hay gente que va a pasarla bien. Entonces, en esa materia yo creo eso, ¿no? Para mí la seguridad en el fútbol no es un tema exclusivamente policial, es más bien social y cultural, incluye lo policial, sin duda que sí, pero va más allá de eso. Debe haber un enfoque preventivo, debe haber participación ciudadana, fiscalización efectiva a las sociedades anónimas deportivas y políticas que promuevan la convivencia. O sea, sin duda que debe también existir ese pilar que para mí es uno de los fundamentales. Bueno, profesor, podríamos seguir conversando bastante respecto a este tema, pero pudimos abordar varios de estos enfoques que dio el presidente el día domingo. Ya tendremos tiempo de poder ir ahondando en ello, también en la política pública de actividad física y deporte, en las actualizaciones, porque yo creo que también ese es un gran tema a desarrollar de aquí en adelante. Muchas gracias por el tiempo. De nada, Rodrigo, muchas gracias, buen día. Nos vamos ahora al debate, Exactamente, al debate, para que esté ahí también siguiendo el debate del oficialismo. Un abrazo, que esté muy bien. Igual, buen día.